I se n'anem a un tema que jo crec que és de suma importància, que té que veure amb les hipoteques. Qui no s'ha fet una hipoteca una vegada? No? És una cosa bastant lògica en el món actual. Precisament, quan anem a demanar un préstec hipotecari, tenim que tindre molt en compte diverses qüestions. Evidentment, per a donar a conèixer tota aquesta informació hem cridat a un expert que es va a il·lustrar al voltant del món hipotecari, dels seus avantatges, tot allò que es pot beneficiar a l'hora de demanar una hipoteca al banc. I tenim així ja present precisament a Diego Simón, enginyer d'edificació i expert en hipoteques. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí expectantes porque nos cuentes un poco todo el tema de las hipotecas. Evidentemente, cuando vamos a hacer una hipoteca, sabemos que es algo que al menos tiene un recorrido largo, sí, ¿no? Claro. ¿Qué es aquello que tenemos que tener en cuenta hoy en día, en 2023, para ir a pedir una hipoteca? Bueno, pues lo primero que hay que tener claro es lo que quieres comprar, lo que quieres hipotecar. Sí. Entonces, pues nada, yo actualmente, que está muy en todos los sitios el tema del tipo de interés, sí, pues yo creo que es uno de los factores que hay que tener en cuenta, elegir si es variable, si es fijo, que pues eso va un poco en función de la persona. Yo creo que al final eso es una decisión muy personal, porque una hipoteca no es una cosa de 5 o 10 años. Claro. Es una cosa normalmente de 20, 30 años. Sí, sí, sí. Estabas mirando que alrededor del 80% de las hipotecas suelen ser fijas y hay un 20% que suelen ser variables. Sí. Pero al mismo tiempo el interés es más pequeño en las hipotecas variables y más elevado. Bueno, a ver, que en el fijo, es una especie de compensación. Sí, a ver, el tema de fijo variable al final... el fijo, la diferencia fundamental es que tú en el fijo, tú sabes lo que vas a pagar a lo largo de la vida del préstamo, ya sabes tu cuota. Sí. Entonces tú ya puedes estar tranquilo. Al final, el tipo, si es más caro o más barato ese tipo de interés, pues va también un poco en función del perfil de la persona. Normalmente, el variable suele ser un poquito más económico. Es decir, si tú vas a pedir una hipoteca en este momento, te va a salir más cara la fija que la variable. Claro. Lo que pasa es que tú con la fija... puede ir, no va a variar nunca, y la variable sí. Por ejemplo, una persona que firmó hace 2 años una hipoteca, le presentarían las dos cuotas que iba a poner y le saldría más económico pedir variable. Sin embargo, esa persona a día de hoy estará pagando bastantes más intereses que la persona que se decidió por el tipo fijo. Eso va en función un poquito del mercado. La hipoteca variable dependería del índice, ¿no?, de referencia, que sería el Euribor. El Euribor, ¿no? Exacto. La hipoteca variable suele tener un fijo, que es un 0,5, 0,6, 0,8, también depende del perfil del cliente, y luego va el Euribor. Y la fija pues suele ser depende también de cómo esté el Euribor, pero suele ser entre un 1, se han firmado hipotecas al 1% y ahora se están firmando pues igual al 3 o al 3,6, claro. Estamos hablando de mucho dinero en un préstamo. Claro. Un 3,6% de interés frente a un 1%, estamos hablando al final de la vida útil del préstamo, estamos hablando de 20 o 30.000 euros. Para una hipoteca normal. Ya no hablamos de cantidades superiores, porque si nos ponemos en esas cantidades, hablamos de cantidades muy importantes en intereses. Que al final es lo que yo siempre digo. Cuando a ti te suben la hipoteca por haber decidido el tipo variable, tú por exactamente lo mismo, vas a pagar más dinero. No te van a dar dinero extra, nada. Tú simplemente por el mismo inmueble vas a pagar más importe. Entonces, al final eso, creo que para una persona conservadora, por eso te comentaba que es muy importante también el perfil de la persona, pues debe ser bastante frustrante, pienso yo. Claro. Sí, imagino que la frustración debe ser terrible. Claro, ¿no? Ahora mucha gente le está subiendo, porque la gente que normalmente se elegía variable, ¿por qué? Porque el Euribor estaba en negativo. Entonces la gente te ponen en la documentación, oye, vas a pagar 500 o vas a pagar 600, es mucho más atractivo coger los 500. Sí. Lo que pasa es que yo creo que la gente desconoce, no creo que se le explique con la suficiente insistencia el hecho de que, oye, que estos son 30 años de préstamo, que no es... Claro, igual faltaría un poco más de claridad, sobre todo cuando vas a firmar, ¿no? Yo creo que como en todo, falta algo de enseñanza por parte de, al final, todo el mundo en su vida va a pedir una hipoteca.
cualquier persona, bueno, cualquier persona no, pero bueno, en general muchísima gente pide hipotecas. Entonces, creo que a la hora de hacer una hipoteca hay bastante desconocimiento. Todo el mundo piensa que lo sabe, porque al final es ir al banco que te den un préstamo, pero no va todo por ahí. Hay bastantes factores que influyen en la decisión y en muchas cosas. Diego, como experto en hipotecas, ¿qué factores tiene en cuenta el banco para dar o no una hipoteca a un cliente? Pues mira, bueno, principalmente supongo que será el perfil del cliente, el cliente que viene a pedir la hipoteca, interesará o no interesará a la entidad financiera, pero sobre todo, tú al final, para pedir una hipoteca vas a comprar un inmueble. Ese inmueble es lo que le genera la garantía a la entidad financiera, ¿vale? Ajá. Y al final eso es lo que valora la entidad financiera, y por eso se piden valoraciones hipotecarias, para conocer esa garantía. Claro, imagino que si tienes un contrato indefinido o eres funcionario tienes más facilidad, ¿no? Supongo, sí. A ver, eso sí que ya yo no me meto en el trabajo de las entidades financieras, pero entiendo que sí. A ti te viene una persona con un buen perfil, que sabes que te va a devolver ese préstamo, hombre, pues yo creo que le das un poquito más de facilidades, o no facilidades, sino pues abres un poquito más los brazos para recibir a ese cliente, claro, que igual uno que es autónomo, que claro, no tiene ingresos fijos, pues bueno. A los autónomos pobres que hasta les piden una proyección futura de su trabajo para poder darles una hipoteca. Sí, bueno, a ver, al final el banco se tiene que asegurar, o sea, el banco al final mira por sus intereses y se tiene que asegurar que, oye, que quiere cobrar esa garantía, ese dinero que está prestando. Desde tu experiencia, ¿hasta qué edad más o menos suelen dar hipotecas? Es decir, una persona que tiene 55 años, claro, no le van a dar una hipoteca de 30, ¿no? Evidentemente por una cuestión de vida, ¿no? Dices, claro, que la vas a palmar, exacto, antes de acabar de pagar, sí, y eso al banco no le interesa. Eso, sí, a ver, he visto de todo, ¿vale? He visto hipotecas a gente de 60 años, he visto hipotecas, sí, pero claro, son perfiles distintos que seguramente ya tendrán ese capital en la cuenta como para, pues igual piden la hipoteca simplemente porque, oye, por lo que sea, porque al final si el banco te presta el dinero al 1 o al 2% y tú puedes sacar una rentabilidad del 3 o el 4% a ese dinero, pues igual, oye, todo el mundo pues te van a dar una rentabilidad, pues prefieres no descapitalizarte y pedir una hipoteca. Entonces, al final el banco lo estudia todo. Tiene un departamento de riesgos, o sea, al final ellos, si dan una hipoteca a una persona de 50 o 60, es porque, bueno, pues o reducen la vida útil o reducen la vida del préstamo, o simplemente pues es un perfil que, oye, piensan que lo van a cobrar y ya está. Claro, ha cambiado mucho desde la crisis de 2008. Mucho. En este caso, seguramente desde casa se acuerdan, terrible crisis, ¿no?, que afectó a todos los bancos. Hubo un gran rescate sí, por parte de los estados a los bancos de toda Europa, a todo el mundo, evidentemente, porque fue una crisis mundial, ¿no? Pero bueno, claro, ¿puede darse el caso, otro caso como Lehman Brothers, que fue el cual dinamitó todo el sistema financiero de la época? No, la verdad es que en ese sentido todo el mundo me lo pregunta mucho. Al final nosotros, en mi caso por lo menos, no sabría darte una respuesta a esa pregunta, porque el mercado, yo al final cuando empezó la pandemia también personalmente pensaba, digo, oye, pues van a bajar los precios. No, ha sido al revés, ha subido todo una barbaridad. Entonces, atreverse a dar una estimación de esas para mí es bastante atrevido. Todo se prevé que sí, que va a bajar el precio, porque al final los precios no dejan de ser oferta y demanda. Esto es oferta y demanda. Las cosas no valen lo que en este caso yo, que soy tasador, le digo a la gente que vale. Yo cuando hago un informe hipotecario, yo hago la valoración de ese inmueble, lo que genera garantía para la entidad. Claro. Intento valorar la garantía para la entidad en el periodo de vida del préstamo. Pero yo al final, si yo te hago una valoración de tu vivienda y te digo que vale 100, si tú no la quieres vender por menos de 120 y no necesitas venderla, tu vivienda no vale 100, tu vivienda vale 120. Y si alguien viene y te lo paga, vale 120. Y si nadie viene y no te lo paga, pues entonces si quieres venderlo, tienes que reducir ese precio, claro. Claro, es curioso, ¿no? Porque realmente, ¿no? Lo que pasó en aquella época es que se inflaron los precios y se hizo lo que se llama la burbuja, sí, ¿no? La burbuja inmobiliaria, sí, sí, que evidentemente cada vez se construía cada vez más y los precios iban
asumidos y cada vez más personas asumían no una, sino varias hipotecas al mismo tiempo, ¿no? Era como, no sé si te acuerdas, que había como la AAA, que era la definición, ¿no?, de aquella, digamos, hipoteca solvente que realmente puedes pagar, ¿no? La B era menos y la C era como la morralla, ¿no?, que nadie quería, ¿no? ¿Puede volver a ocurrir eso? No. ¿O crees No, que ya no. se han puesto las pilas Eso no va a pasar. los departamentos de los bancos centrales? Se va a decir, esto no va a volver a suceder. Ahora es todo muchísimo más estricto, tenemos muchísimos más controles. Yo esa época no la viví. Esa época yo estaba estudiando, ¿vale? Pero no creo que fuese que los bancos jugasen con las hipotecas de las personas. Simplemente era oferta y demanda. No parecía que eso iba a acabar nunca. O sea, no paraba de construirse. Tú comprabas en 100.000 un piso y al día siguiente valía 120.000, pero porque alguien te lo pagaba. O sea, no creo que fuese que... Al final, el banco daba hipotecas porque veía que la gente las podía pagar, porque todo el mundo tenía trabajo, todo el mundo estaba sobredimensionado en ese momento. El error fue no prever que podía pasar lo que pasó. Obviamente, ese es para mí el gran error. A día de hoy, ¿puede volver a pasar que haya gente que le embargue en el piso? Claro que sí. Al final, un autónomo que pida una hipoteca, oye, te puede ir muy bien y mañana te puede ir muy mal. Es que los autónomos, te lo dice uno que es autónomo, oye, a mí hoy me está yendo muy bien, pero mañana me puede ir muy mal. Y a mí nadie me va a ayudar. Entonces, ¿puede pasar que a alguien le vuelva a embargar? Sí, pero yo creo que a través de las entidades financieras y las hipotecas se está todo restringiendo muchísimo más, se hacen mucho más estudios. Y yo ahora creo que con un simple contrato laboral, no, ahora se hacen mucho más estudios. Luego está el tema de que tu capacidad de pago, o sea, el préstamo no puede superar el 30% o 35% de tu capacidad de pago mensual, por ejemplo. O sea, igual antes pedía una hipoteca en una unidad familiar que había ingresos de 3.000 euros, se podía pedir una hipoteca de 1.500, por ejemplo, que era el 50% de su capacidad. Sí. Sin embargo, ahora no, ahora hay un límite. Y en ese límite incluyen préstamos de coche, incluyen préstamos personales. El 35%, ¿no? Eso es, 35% aproximadamente. Depende del cliente, pues puede variar. No es lo mismo ingresar 1.000 que ingresar 5.000, por ejemplo. Muy bien, Diego, vamos a centrarnos más en tu trabajo, que tiene que ver con la tasación. Exacto. Vamos a ver, ¿en qué consiste exactamente? Pues nada, nosotros, hay muchos tipos de valoraciones. Depende de la finalidad del informe, yo siempre lo digo lo mismo. ¿Para qué quieres la tasación? Ajá. Entonces, para la gente que está escuchándonos en casa, ¿a ti quién te contrata? Pues a ver, yo trabajo para particulares y trabajo para sociedades que están homologadas por el Banco de España. O sea, los bancos directamente no pueden pedir una tasación a una particular. Es el comprador el que pide la tasación. Actualmente sí, con la nueva ley hipotecaria, el comprador puede solicitar su tasación y tú con esa tasación vas al banco, oye, tengo esta tasación de este inmueble y compro este inmueble. ¿Cuánto me ofreces? ¿Qué tipo de interés? Todo eso, entonces tú vas a negociar. Pero a mí me contrata alguien que quiere una garantía para el banco o, pues bueno, pues alguien que quiere conocer el valor de un inmueble que tiene, pues porque lo van a heredar, pues porque se van a divorciar, o simplemente, oye, quiero saber lo que tengo para el día de mañana, pues no sé, por ejemplo. Pues bueno, iba un poco mi... Sí. ¿Y qué tienes en cuenta, por ejemplo, cuando realizas el trabajo de la tasación? O sea, ¿qué son los elementos más importantes que tiene? Pues mira, la gente está muy equivocada en ese tema. Todo el mundo piensa que lo más importante en una valoración es el valor. Cuando tú ves una tasación, directamente te llega la tasación y me voy al valor. ¿Qué ha salido? Porque al final... Es verdad, nosotros pedimos la hipoteca y nos basamos a unos números, vamos a esos números. Sin embargo, lo más importante de una tasación es la documentación registral. Me explico. Tú cuando vas a comprar un inmueble, ¿vale? Tú vas físicamente, pues si vas a comprar una vivienda, pues vas físicamente, me gusta la cocina, me gusta la tarima, me gusta los baños, me gusta la ubicación, todo eso, vale, perfecto. Eso es lo que tú vas a comprar físico, pero tú realmente lo que tú vas a comprar es un numerito de finca, que se llama finca registral, que es lo que va a ir inscrito a tu nombre al registro de la propiedad correspondiente. Entonces, nosotros los tasadores, lo principal es identificar bien lo que tú o lo que se va a hipotecar. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, tú te puedes equivocar, hoy yo te hago una tasación y me equivoco en la valoración. Algo que vale 100, te lo valoro en 80 o 120. Dentro de 10 años, ¿quién va a saber que me he equivocado? El mercado de ese momento era el de ese momento, nadie puede saber si me equivoco. Bueno, puede coger bases de datos y decir, oye, pues no estaba, pero bueno, se puede discutir. Sin embargo, si tú te equivocas en la identificación, es un error que va a perdurar para siempre. Claro.
O sea, tú si vas a hipotecar tienes que tener claro lo que vas a hipotecar. Nosotros, los tasadores, lo principal, en lo que no podemos tener absolutamente ninguna duda es que lo que se va a hipotecar, la finca registral que se va a hipotecar, es lo que nosotros estamos visitando o lo que nosotros estamos viendo. Y muchas veces, pues una persona, pues a veces por el desconocimiento se piensa que vas en contra de la operación o vas en contra de algo, simplemente porque, oye, tú quieres comprobar que 100%, o sea, aquí no vale el 99,9, aquí tiene que ser el 100%, 100%. porque si luego el día de mañana tú no puedes pagar el préstamo y el banco va a coger una garantía, su garantía, que es la propiedad que ha hipotecado, y no sabe lo que es, no está claro lo que es, a ver si va a embargar la vivienda del vecino. Claro, sería... Que alguna cosa se ha visto en todos estos años, no sí. Igual así que tiene solución o lo que sea, pero bueno, que es muy importante identificar bien las cosas. De hecho, si una tasación, si una vivienda se comprueba que no está bien identificada, se tiene que rehusar, no se puede hacer. Ajá, claro. No se puede hacer. Los pasos, evidentemente, en este caso, por ejemplo, el comprador que dice, mira, ven conmigo, vamos a tasar, imagino que además del valor que estás comentando, tendrás en cuenta también, por ejemplo, si hay servicios cerca, ¿no? Sí. Entiendo yo, hospitales, claro. Metro, todo eso. O sea, ¿qué elementos, más allá de lo que es el valor del inmueble en sí, tienes en cuenta para hacer la tasación? A ver, tú cuando haces una valoración, ¿vale? Normalmente se utiliza el método de comparación, que es intentar encontrar inmuebles similares al tuyo. Entonces, obviamente, cuando tú estás comparando, pues entonces intentas encontrar viviendas que también estén cerca de hospitales, cerca de colegios, cerca de, pues, similares, en superficie, en programa de vivienda, en ubicación con respecto al edificio. O sea, no es lo mismo un primero sin ascensor que un cuarto sin ascensor. O no es lo mismo un tercero con ascensor que un décimo con ascensor. Las vistas no van a ser iguales. Pues intentamos tener todo ese tipo de cosas en cuenta. ¿Tú trabajas por toda la provincia de Valencia? Sí, yo me muevo por toda la provincia de Valencia y además pues intento también trabajar por toda España, la verdad. Intento moverme por todos lados. Y lo que pasa es que obviamente pues físicamente no me puedo desplazar a Coruña y al día siguiente estar en Sevilla. Pues tengo colaboraciones, tengo colaboradores, pues intento... Diego, ¿hasta qué punto afectan las variables externas en sí? Quiero decir, por ejemplo, ahora que Valencia capital está muy de moda, es una ciudad de las más importantes de España, evidentemente, según la revista Forbes, es la mejor ciudad para vivir del mundo durante este 2023. Eso imagino que atrae un montón de extranjeros que vienen a comprar un piso, una vivienda, aunque sea segunda residencia, y hace aumentar el precio, porque claro, si vienen ahí, ¿hasta qué punto afecta, por ejemplo, eso la tasación? Pues a ver, nosotros al final también valoramos, intentamos, como te comentaba antes, que esto sea una garantía para la entidad. O sea, no podemos basar un valor de tasación en que van a poner un centro comercial aquí. Los elementos especulativos no se tienen en cuenta. A eso me refiero. Eso es especulativo porque es una variable que realmente no se puede palpar, es intangible. Eso es. Sin embargo, obviamente influye en el valor de tasación, porque si tú quieres vivir en una zona concreta, pues porque sabes que dentro de 10 años van a poner ahí, yo qué sé, un parque impresionante para niños, y entonces las familias quieren ir a vivir ahí, pues obviamente el propietario de una de esas viviendas pues va a poner el precio más caro. O sea, al final, si tú pones la vivienda en 100.000, por ejemplo, a la venta, y en un día te vienen 10 personas preguntando, pues yo creo que puedes subir el precio. Claro. ¿Sabes? Al final esas cosas son las que marcan, cuando tienes una propiedad y la vas a vender, pues hombre, tú todas esas cosas tienes que darles la importancia, no poner igual el precio por encima. Bueno, pues si lo pones por encima y alguien te viene y te lo paga, pues oye, también bien recibido. Claro. Ya para finalizar esta fantástica entrevista, y yo creo que está siendo muy didáctica para la gente que nos está viendo desde casa, ¿qué zonas nos recomiendas que son, digamos, más económicas dentro de la provincia de Valencia desde tu experiencia? Y al mismo tiempo que tenga servicios, evidentemente, de comunicación adecuados para poder pedir una hipoteca. Diga, pues esta zona está muy bien de precio, es una zona interesante, cerca de la ciudad de Valencia, o cerca de Torrent, cerca de Sueca, cerca de Alcira. Aquella zona que tú digas que aún se mantiene más o menos un precio, no ha pegado el bote que ha pegado en los últimos meses, claro. Hombre, hay zonas de Valencia que han subido una barbaridad, hay otras que no tanto, ¿vale? Yo creo que lo que más se ha mantenido, digamos, son las pedanías cercanas a Valencia. Valencia, en general, está bastante prohibitivo en el sentido de que ha subido mucho el precio con respecto a hace 2-3 años, ¿vale?
Yo que llevo siguiendo el mercado 13 años que estoy trabajando, veo ahora viviendas en Valencia que han subido un 30 o un 40% con respecto a hace 4 años. Entonces, si tú querías comprar hace 4 años y hoy vas a comprar, pues te puedes decir, madre mía, ¿qué hice? ¿Sabes? No comprando en ese momento. Sin embargo, en zonas muy próximas a Valencia, pues por ejemplo, Alfafar, Chirivella, Quart de Poblet, Mislata, aunque también ha subido mucho, ¿vale? Porque todas las zonas han subido. Yo creo que son zonas atractivas porque no ha subido la barbaridad que ha subido en Valencia y al final estás en Valencia. Hoy en día, con todos los servicios que hay, estás en Valencia. No claro, estás a nada. Estás al lado. Exacto, exacto. Muy bien. Diego Simón, ingeniero de edificación. Sí. ¿Es correcto? Sí, y experto en hipotecas. Muchísimas gracias por iluminarnos, por darnos a conocer este mundo de las hipotecas. Seguro desde casa más de uno le ha venido muy bien. Y nada, esperemos verte pronto por aquí. Estás invitado para seguir contándonos historias alrededor de este mundo fascinante que es la hipoteca. Es evidente que todos vamos a tener más tarde que pronto alguna hipoteca en nuestras vidas, si no la hemos tenido ya. Ya llevamos unas cuantas. Eso es. Un placer. Pues nada, muchas gracias. Gracias.